Buenas tardes, damos inicio a la segunda unidad de cálculo vectorial llamada ecuaciones paramétricas. Lo que vamos a hacer ahora en esta unidad es comenzar a relacionar lo que ya veníamos trabajando desde cálculo diferencial y cálculo integral, que se hacían con funciones, que hacíamos, derivábamos e integrábamos, pero ahora con nuevos tipos de representaciones. Y uno de ellos, pues precisamente son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, antes de que comencemos a definirlas, voy a recordar un poco lo que hacíamos nosotros en Matemáticas 1, allá en cálculo diferencial. En cálculo diferencial nosotros teníamos que las funciones y igual a f de x, pues realmente lo que estaban haciendo era dejar de manera expresa una relación que había entre los valores de x y los valores de y, de tal forma que todas las posiciones o todos los puntos x, y que pertenecen a una curva son o provienen de la relación directa entre la variable x y la variable y. O sea, para saber un punto en el plano necesitabas conocer primeramente el valor de x para sustituirlo en la función y con ello obtener un valor de y. Esto pues lo que pone de manifiesto es que las posiciones de una partícula, de un punto en el plano que proviene de una función, pues son directamente una relación entre las x y las y. Ahora lo que queremos nosotros es una forma distinta de representar a estas curvas y lo vamos a hacer a través de las ecuaciones paramétricas. Primero, vamos a definirlo de manera general. A nosotros nos van a decir que las ecuaciones paramétricas van a ser un conjunto de ecuaciones que lo que hacen es permitirme calcular las abscisas y las ordenadas, o las distancias en el eje de las x y las distancias en el eje de las y, a partir de la evaluación de una función que depende de una tercera variable, y a esa variable le vamos a llamar parámetro. Entonces, en las ecuaciones paramétricas, nosotros las posiciones en las curvas no las relacionamos de manera directa, las x con las y, sino que aquí nos están diciendo que tanto las x como las y están relacionadas entre sí a través de una tercera variable llamada parámetro. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo una función y quiero ubicar puntos que estén sobre ella o puntos que pertenecen a la curva, pues ya no voy a darle un valor de x y con ello calcular un valor de y. Ahora lo que tengo que proporcionar es un valor de t, y sustituyendo t en la ecuación que define las distancias en x y sustituyendo ese mismo valor de t en la ecuación que define las distancias de y, lo que obtengo pues son estas coordenadas. Y lo mismo sucede si yo me quiero mover a lo largo de la curva, necesito dar otro valor de t, otro valor del parámetro, y obtendré otras coordenadas distintas y así sucesivamente. ¿Esto qué ventaja tiene en primera instancia? Pues que bueno, que las ecuaciones paramétricas en comparación a las funciones, si bien pueden representar la misma curva, suponiendo que el parámetro fuera el tiempo, pues yo sabría dónde me encuentro y a su vez sabría en qué instante de tiempo me llevó a recorrer esa distancia. Entonces puedo tener más información a partir de un conjunto de ecuaciones paramétricas que la información que obtendríamos a partir de una simple función. Entonces, eso para nosotros van a ser las ecuaciones paramétricas. El dominio. Bueno, en cálculo diferencial el dominio eran todos los valores que podía tomar la variable independiente de tal forma que la variable dependiente existiera, estuviera definida o fuera simplemente un número real. Algo similar sucede acá. Solo que ahora los dominios de nuestras ecuaciones paramétricas son los valores de t para los cuales tanto la función
x como la función y existen. O sea, sé que lo que estamos buscando es una intersección, la intersección de estos dos dominios. Y para ejemplificar, ponemos a las siguientes ecuaciones paramétricas. Ahorita no nos interesa por lo pronto de dónde vienen las ecuaciones paramétricas. Nos interesa solamente entender dos cosas: cómo las voy a graficar y cómo voy a encontrar su dominio. Bueno, pues para ello este ejemplo. Nos dicen, las ecuaciones paramétricas para x o las posiciones en x están dadas por la función logaritmo natural de t, y las posiciones en y están dadas por la expresión t más 1. Lo que tengo que hacer es encontrar el conjunto donde esta función y esta función existen. Y lo voy a hacer muy similar a los procedimientos que hacíamos nosotros en cálculo diferencial. Por ejemplo, vamos a colocar sobre esta línea todo el conjunto de los números reales. Esa será la recta que define el intervalo de menos infinito hasta infinito. Y voy a colocar primero el dominio de esta función. Sabemos de matemáticas 1 que los logaritmos están definidos solamente para valores donde su argumento es positivo, es decir, desde 0 en adelante. Entonces, bueno, aquí tendríamos nosotros el primer dominio. Desde x igual a 0 es un intervalo abierto porque no puedo tomar el valor del logaritmo natural de 0 y hasta infinito. Y la otra ecuación, que es t más 1, pues como se trata de una ecuación de primer grado, las líneas rectas, estas son continuas en todos los números reales. Entonces aquí tendríamos nuestro otro dominio. La pregunta es, ¿dónde coinciden? Pues esas dos funciones coinciden en esta parte de aquí. Es decir, los dominios de las funciones coinciden desde desde 0 hasta infinito. Entonces esa sería nuestra respuesta. El dominio es el intervalo de 0 a infinito. O lo que sería lo mismo, la intersección, el empalme entre estos dos subintervalos. ¿Cuáles son esos? Pues es la intersección de menos infinito hasta infinito. Intersección, recuerden que se representa por esa u al revés, 0, infinito. Entonces cualquiera de los dos es válido para representar. Nosotros de aquí en adelante pues estaremos trabajando con valores de t que satisfagan a las dos ecuaciones. Entonces esto significa que yo puedo evaluar tanto a esta función como a esta en cualquier valor de t entre 0 e infinito, y voy a obtener un número real que luego pues podré ubicar en el plano cartesiano. Esa es la generalidad que se tiene de las ecuaciones paramétricas. Realmente su ventaja o su principal aporte sucede al momento de realizar graficaciones, porque es ahí donde podemos aprovechar todo el potencial de esta nueva forma de representar a los elementos geométricos como las funciones. Entonces, bueno, para esto vamos a ver cómo se grafican las ecuaciones paramétricas. Y nos van a poner otro ejemplo. Nos dicen, ahora considera que tienes estas dos ecuaciones. Bueno, cuando decimos ecuaciones paramétricas sabemos que es más de una ecuación. Entonces no es la ecuación paramétrica, son las ecuaciones porque es un conjunto de funciones. Y nos piden que la grafiquemos. Y en primera instancia sabemos que el dominio de la función es desde menos infinito hasta infinito, porque ahí son continuas tanto x como y, pero para simplicidad nos piden que la grafiquemos solamente en el intervalo de menos 2 hasta 3. Bien, pues la graficación es un proceso muy similar a lo que hacías con las funciones. Cuando tú querías ubicar un punto en el plano,
asignabas un valor de x, lo sustituías, hacías las operaciones y encontrabas el valor de y. Y entonces ya tenías tu punto x, y que ubicabas en el plano. Ahora es lo mismo, bueno, al menos es muy parecido, solo que la principal diferencia es que no voy a elegir un valor de x para sustituirlo en y. Voy a elegir un valor de t, el cual voy a sustituir tanto en la ecuación para x como en la ecuación para y. Y tiene que quedar claro que los resultados que se obtienen son pares ordenados, puntos en el plano o puntos en el espacio si hubiera una tercera ecuación para las distancias en z. Y pues bueno, tú le das los valores a t, tan cercanos como quieras, tan separado como gustes. Yo, para fines didácticos, simplemente voy a darle valores a t en brincos de uno en uno. Y voy a empezar sustituyendo este valor de t en cada una de las ecuaciones. ¿Qué pasa cuando t vale menos 2? Pues si lo sustituyo en la ecuación para x, voy a tener menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 nos va a quedar 0. Si el valor de menos 2 lo sustituyo ahora en y, me va a quedar la coordenada de menos 1. Y lo mismo vuelvo a repetir con los demás puntos. Para t igual a menos 1, me va a quedar en x menos 3. Y para y, menos 1 medio. Para t igual a 0, acá tendremos menos 4 y 0 en y. Para 1, voy a tener en x menos 3. Y si t vale 1 en la ecuación de y, resulta 1 medio. Luego para 2, 2 al cuadrado 4, menos 4 me queda 0. Y aquí me quedaría 1. 2 entre 2 es 1. Y finalmente para 3, voy a tener en x igual a 5 y en y voy a tener 3 medios. Entonces es muy similar a funciones, solo que lo estás haciendo doble o triple si estuvieras graficando en el espacio. Y ahora, ¿qué es lo que le da forma a mi curva? Pues son estos pares ordenados. Todos estos de aquí son coordenadas de los puntos que vas a ubicar en tu plano cartesiano. Entonces voy a empezar a ubicarlos. Primer punto, nos dicen que serían coordenadas 0, menos 1, más o menos por aquí. Luego tendríamos menos 3, menos 1 medio, más o menos por aquí. Obviamente hay que aclarar que esa coordenada se obtiene cuando t vale menos 2, esta se obtiene cuando t vale menos 1. Luego tengo otra coordenada que es menos 4,0, que es en el instante en el que t vale 0. Luego cuando t vale 1, tengo otra posición en el plano dada por menos 3,1, perdón, menos 3, 1 medio. Luego 0,1 para t igual a 2. Y finalmente para t igual a 5, para t igual a 3, 5,3 medios. Y el proceso se repite para tantos valores de t como hayas elegido. Ahí están los pares ordenados. Quiero hacer énfasis, porque luego será muy útil en otras unidades, que todos esos puntitos que están ahí, que tienen esas coordenadas, no representan una relación directa entre x y y. O sea, para esta x, pues sí, existe esta y, pero esa x no vino de evaluar a la función en x, vino de evaluar a la función en un valor de t.
Bueno, ya que están ubicados todos tus puntos, ahora es momento de unir dichos puntos. En cálculo diferencial, nosotros teníamos la restricción de que las curvas siempre se trazaban de izquierda a derecha. Justamente por eso era la razón de que los ejes X nos mostraban esta flechita. Ahora con las paramétricas, una de las ventajas que tienen es que la curva se puede trazar en muchas direcciones. No solamente de izquierda a derecha, sino que también puedo trazar curvas de derecha a izquierda. ¿Cómo se unen los puntos? Pues vamos a tomar como referencia los valores de t y los vamos a ir uniendo desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, en orden creciente. De forma entonces que nuestra curva más o menos quedaría así. Voy uniendo los puntos. Y como ese fue el sentido o la orientación en el que la grafiqué, explícitamente vamos a poner nosotros estas puntas de flecha indicando la orientación en la cual fuimos uniendo los puntos. Claro, están empalmados los valores de t y se entiende que van de manera creciente, pero si no tengo los valores de t, pues sí necesito indicar en qué orientación se trazó la curva. Y la bibliografía maneja un concepto de curva plana como la gráfica que proviene de unas ecuaciones paramétricas. Porque con ecuaciones paramétricas también puedo graficar lo mismo que puedo hacer con las funciones. Pero para dar esa idea de distinción, de dejar explícito que viene de graficar ecuaciones paramétricas, le llamamos curva plana. Entonces, como esto justamente viene de eso, pues sería nuestra curva plana. De aquí en adelante estaremos usando el concepto de gráfica o de curva plana de manera indistinta, salvo que se tenga que hacer la aclaración, entonces sí se especificará. Y las curvas planas las vamos a representar por la letra C mayúscula. Bueno, pues hasta ahí es todo lo referente a las generalidades de las ecuaciones paramétricas, que son, cómo las dibujo y de qué me van a servir. Ahora, la parte complicada es la parametrización, es generar ecuaciones paramétricas. Porque realmente lo que hacemos cuando se parametriza es que todos los puntos x, y los pones en términos de una variable que esté relacionada tanto con x como con y. No estaremos nosotros dándole tanto peso a la parametrización de funciones. Sin embargo, sí es conveniente que ustedes tengan una idea de cómo es que se pueden realizar estas parametrizaciones. Y para ello vamos a trabajar con esta función. Es una función que ya conocen ustedes. Es una parábola cuyo coeficiente dominante es negativo, abre hacia abajo y tiene su vértice en el punto 0,1. Cuando nos piden parametrizarla, nos están pidiendo que todos los puntos x, y que componen a la curva de esa parábola los podamos relacionar a través de una tercera variable. Y voy a empezar haciéndolo de la forma sencilla. Llamémosle parametrización directa. En esta función yo sé que x puede tomar cualquier valor dentro de su dominio. Dicho sea de paso, su dominio son todos los números reales. Bueno, entonces si x puede tomar cualquier valor, vamos a representar a x como el número t. Puede ser un 1, puede ser un menos 5, un 3/4, raíz de 2, etc. Lo que acabo de hacer es establecer la relación entre x y el parámetro. Ahora, esta es la literal que representa mi parámetro.
Me falta lograr relacionar a y con el parámetro. Pues si yo aquí tengo la función y sé que es una relación entre x y x ya está relacionada con el parámetro, pues la forma de relacionar a y con el parámetro sería simplemente sustituyéndola. Y listo. Lo que acabo de hacer es establecer las posiciones x y y a través de una tercera variable, que sí, es solamente un cambio de variable, un cambio de nombre, pero funciona como una parametrización. Y muchos software de dibujo de funciones o de graficación de funciones construyen ese tipo de parametrizaciones. Si tú quieres saber las posiciones, pues nomás vele dándole valores a t, lo sustituyes en x, lo sustituyes en y ya tienes tus puntos ordenados. Ahora hagamos otra parametrización, algo que no sea tan simple como esto. Busquemos en nuestra curva qué otra característica o qué otro atributo de la curva pudiera de alguna forma relacionarse con la posición x, y. Voy a tomar como ejemplo la pendiente de la recta tangente. En cualquiera de los puntos por donde pasa la curva, dado que la función es continua, existe una recta tangente. Ahí está, tengo esa recta tangente cuya inclinación está dada por este ángulo. Para otro valor de x, o para otro punto cualquiera, tengo también esta otra recta tangente que ahora va a tener esta inclinación. Y así sucesivamente para todos los puntos puedo ir encontrando rectas tangentes que tienen diferentes valores de inclinación. Entonces, al menos hay una relación entre la posición de la curva o el punto x, y el valor que tiene la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues ese va a ser mi parámetro. Como existe esa relación, voy a parametrizar mi curva en términos de la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Y bueno, ¿cómo calculamos la pendiente de la recta tangente? Pues una de la interpretación geométrica de la derivada es justamente eso. Entonces yo necesito derivar a mi función porque sé que eso me da la pendiente de la recta. ¿Cuánto vale nuestra función? Es 1 menos x cuadrada. Su derivada valdría menos 2x. Y eso pues va a seguir siendo la pendiente de la recta. Si de aquí simplemente despejo a x, me queda menos m sobre 2. Y dirás, bueno, pues esto simplemente fue un despeje, sí, pero realmente lo que estamos haciendo ahora en cálculo vectorial es establecer la relación que hay entre la inclinación de estas rectas tangentes y las distancias en el eje de las x. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Lograr relacionar los valores de y con ese mismo parámetro. Pues aplico lo mismo que hice en el inciso A. Si ya sé que x está relacionada con m y y está relacionada con x, entonces por consecuencia, si a x la sustituyo en la ecuación, voy a poder parametrizar a los valores de y. Y aquí tendríamos nosotros que si el valor de menos m sobre 2 lo sustituyo aquí, me va a quedar 1 menos m cuadrada sobre 4. Y ya tengo justamente dos conjuntos diferentes de ecuaciones paramétricas
En términos de cosas distintas, sí, claro está, pero a final de cuentas en graficación representan exactamente a la misma parábola. Y eso es lo que vamos a demostrar nosotros ahorita con la graficación. Podemos utilizar GeoGebra, podemos utilizar cualquier otro software para poderlo graficar. Y vamos a ver cómo nos queda. Mira, aquí ya tengo la función. Aquí está en color verde nuestra parábola. Y consta de todos esos puntos. Lo que voy a poner es la gráfica de las ecuaciones paramétricas. De la primera parametrización, vamos a llamarle entre nosotros parametrización directa o parametrización por cambio de variable. Cualquiera de los dos nombres funciona. Con GeoGebra, el comando que se usa para graficar ecuaciones paramétricas es el de curva. Ya lo habíamos trabajado con las ecuaciones de la recta. Entonces voy a poner t como función que me da las distancias en x y 1 menos t cuadrada la función que me da las distancias en y. Indico con un tercer elemento, un tercer argumento, que la variable t es el parámetro y la voy a graficar arbitrariamente en el intervalo de menos 3 hasta 3. Se puso en color negro la gráfica y pues ve que son exactamente, a lo mejor no se nota ahí, pero ahí sí, son exactamente la misma curva, a pesar de que son expresiones distintas. Y la otra parametrización que se hizo fue con la pendiente. Entonces hayamos dicho que x iba a ser menos m sobre 2. Luego y nos había quedado como 1 menos m cuadrada sobre 4. Ahora el parámetro que estoy utilizando se llama m. Y también arbitrariamente lo voy a graficar desde menos 2 hasta 2. Pongámosle un color distinto, digamos un color rojo. Y bueno, por el rango de valores que elegí, pues solamente graficó esa porción. Pero ve que justamente todas representan a la misma curva, a pesar de que se eligieron parámetros distintos. Entonces, esa es una de las principales ventajas que tiene trabajar con las ecuaciones paramétricas. En lo siguiente, nosotros trabajaremos ya con ecuaciones, no las vamos a obtener, nos la van a dar como dato del problema y haremos pues los cálculos necesarios. En esta unidad estaremos trabajando con la derivada, con la integral para la longitud de arco y muchas otras características que tienen las trayectorias de nuestras funciones.